Bienvenidos. Vamos a referirnos al tema de Miguel Uribe, asesinado y falleció esta madrugada en Colombia más adelante. Comienzo por tratar un tema que es vital para que aquí no terminemos igual. Aunque ya hace 2 años tuvimos un magnicidio en este país que sigue incólume, casi idéntico lo que ha pasado en Colombia. Pero yendo a nuestra realidad, mañana hay una manifestación inédita ante la Corte Constitucional, porque la preside frontalmente el jefe de Estado, cosa que ha sido motivo de escándalo, censura. Claro, prefieren la hipocresía de antes, ¿no? Es decir, el pueblo fue, cuando son ellos los que lo convocaron por debajo y mandaron buses y financiaron la movilización. No, el presidente va mañana. Pero este es nada más que un hito en una serie de acciones contra esta Corte Constitucional, no contra el principio de control constitucional, al extremo de que una gran cantidad de sectores han plegado a la opinión de que en efecto se ha ganado, se merece, se requiere un juicio político cuando entra en lo político rebasando sus funciones e incluso violando la Constitución. Este fin de semana lo resumió magistralmente Emilio Palacio. La Corte Constitucional lo volvió a hacer. Yo se los advertí que el correísmo está muerto y enterrado, pero que nuestra democracia todavía tiene un enemigo muy peligroso, esta Corte Constitucional. Ahora suspendieron la vigencia de varios artículos de las leyes que propuso el presidente con el pretexto de que podrían provocar un daño irreparable. ¿Un daño irreparable a quién, señores jueces? ¿A los asesinos, a los ladrones, a los delincuentes? Porque en el Ecuador, ustedes y los que los apoyan nos vienen repitiendo lo mismo y lo mismo, que ya se viene el fascismo, que ya se instauró la dictadura, que estamos a punto de que se produzca un baño de sangre. Y en la práctica lo que ha ocurrido es que nadie ha podido demostrar, ni durante el gobierno de Lasso, ni durante el gobierno de Noboa, la violación de los derechos de ningún político, de ningún periodista, ni de ningún dirigente social. Todo lo contrario, a Noboa le han dicho de todo sin que nadie los incomode. Y está muy bien que así sea, porque en una democracia todos tenemos derecho a criticar al gobierno de turno con razón o sin razón. Pero lo que no tienen derecho ustedes, señores jueces de la Corte Constitucional, es a emitir fallos que no se basan en la razón y la sensatez, sino en delirios ideológicos propios de un demente. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. Como vieron, escucharon, Emilio Palacio no tiene ambajes en identificar a la Corte Constitucional como el enemigo. Motivo de escándalo para otros, que aquí no se trata de enemigos en ningún caso. ¿Qué son los que instrumentan una serie de mecanismos para impedir que nos defendamos del crimen organizado, el narcotráfico y el incremento delincuencial? Bondadosos amigos. El presidente de la República reiteró su convocatoria este viernes para mañana en el discurso en el Ejército de la semana pasada. Mucho tiempo el país reclama autoridades que tomen decisiones y ejecuten cambios que realmente atiendan a sus demandas.
reclamaban de la inacción de los gobiernos pasados, y hoy en día, cuando las acciones significan que ellos ya no son los que toman las decisiones sino el pueblo, ahí sí ya no les gusta. Hoy cuentan con un gobierno cercano, un presidente que está en territorio, que los escucha y que les responde con acciones concretas a los desafíos de todos los días. Por eso esta consulta es suya, para defender lo que juntos hemos decidido en democracia. Quiero que este 12 de agosto sea un nuevo paso que tomemos como país y caminemos juntos hacia la Corte Constitucional. Nuestro programa de mañana será sobre esa marcha a las 22 horas para evaluar sus alcances, repercusión y organización. Y a propósito de la teoría del enemigo, a los tiempos un juez de la Corte Constitucional, Ali Lozada, pone un texto en su cuenta de X diciendo que en efecto el ataque o el cuestionamiento y la oposición a la línea de ellos obedece a una estrategia de ubicar como enemigo al adversario cuando no asume una posición idéntica a la de uno. Qué maniqueos, qué equivocados están, qué soberbios, qué intocables se sienten. Bueno, ¿qué hacer frente a esa actitud? Nos la plantean dos juristas invitados en la próxima hora, el doctor Jorge Alvear Macías y el doctor André Santos Benavides. El primero admite la necesidad de un juicio político, pero que lo crucial está en las causales. El segundo llegó a decir en un programa conmigo que lo que tiene que ser esta corte es abolida. ¿Tanto? Lo veremos de inmediato. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Disculpen, identifiqué a uno de mis invitados como Andrés Santos Benavides, es Andrés Santos Espinosa. Aclarado eso, Miguel Uribe partió esta madrugada tras conocerse su fallecimiento por un sublime mensaje de su esposa. A ella, sus hijos, sus partidarios, amigos, todo el pueblo democrático colombiano, mi pesar y solidaridad. Y a la oposición, un llamado urgente a unirse en torno a una candidatura única, que es el mejor tributo que le pueden hacer. Aquí en el Ecuador, en cambio, falleció este fin de semana también la madre de Carmen Solís, esposa de Carlos Delgado, doña Leonor Beltrán de Solís, a los 101 años. Carlos Delgado, un emblemático comunicador, como le dirían, del Ecuador, que trabajó en televisión por varias décadas, TC Televisión y Gamavisión. Su esposa, una dama excepcional. A ellos, colegas y amigos, mi pésame también. Señores, gracias por volver y concurrir. Empecemos porque usted llegó al extremo, doctor André Santos Espinosa, de decir en un programa conmigo en Radio Centro que esta corte debería ser abolida. Por supuesto, tiene que ser abolida en cuanto a su estructura actual. Tenemos una Corte Constitucional, un modelo que tiene potestades ilimitadas. Puede en cualquier momento decidir, implementar e imponer de manera vertical una política pública sobre cualquier poder del Estado y sobre también la población entera. Y no responde. No puede. Otra cosa es que se lo han permitido. Se permitió hacer eso, ordenando al Ejecutivo que haga una comisión interinstitucional para que establezca
políticas públicas para combatir la inseguridad. El Ejecutivo no le hizo caso. Sí, lo declaró inejecutable. Esa es la manera constitucional y recta que hay que responderle a la Corte en estos casos. Sin embargo, la Corte en múltiples de sus fallos, que han sido muy polémicos contra inclusive el interés general del país, fallos que ni siquiera han sido socializados, que no han tenido de un respaldo ni siquiera de la ciudadanía, como por ejemplo matrimonio homosexual, niñez transexual, cuando impuso hace unos meses nomás, ¿no?, la obligatoriedad de todos los colegios en implementar la ideología de género en las escuelas, o por ejemplo el tema del aborto, temas sensibles. La Corte no tiene ningún límite en poder alterar cualquier tipo de legislación en el país y no responde a la ciudadanía. ¿En qué violaba uno de esos tres aspectos que citó la Constitución? ¿En qué violaba? Directamente, el matrimonio igualitario, la Constitución de Montecristi, el texto aprobado, ¿qué decía? Matrimonios entre hombre y mujer. Ese texto no tenía ni 10 años aprobado y ya lo reformaron. Eso se llama un tribunal con poderes constitucionarios, le decía el abate Sayés, que es un tribunal dictatorial con capacidad de reformar la Constitución. ¿Con qué legitimidad pueden reformar un texto aprobado por el pueblo ecuatoriano? Doctor Jorge Alvear, decía usted en cambio el viernes en su artículo Universo, normas suspendidas por la Corte Constitucional, que la preocupación mayor está en las causales que se determinen para el juicio político. Y me recordaba cuando conversamos antes de grabar el programa, que en su época usted se opuso a un juicio político, que inclusive sugirió, cuando era magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales en el 2006, un mecanismo de blindar a esa Corte Constitucional. ¿Por qué cambió de opinión? Porque en esa ocasión, señor Vera, estaba muy lejos de nuestra visión de juristas, de vocales del Tribunal Constitucional, que en el modelo que se pretendía implantar en Montecristi se iba a adoptar la doctrina del neoconstitucionalismo. Una doctrina que ha sido nefasta en los países donde se ha aplicado, donde ha permitido la discrecionalidad de los jueces, incluso de reformar en la aplicación el texto de una norma constitucional que no amerita por su claridad una acción de interpretación. El neoconstitucionalismo es una concepción del derecho constitucional que permite a un organismo de control constitucional como la Corte rebasar su ámbito más allá de eso, es decir, esto sí es constitucional, esto no es constitucional. Exacto. ¿Cómo lo hace? A base, ¿qué estipula? A base de un lenguaje rocambolesco, con retruécanos rebuscados, han buscado vaciar de contenido las normas constitucionales que son claras, que son expresas. Pero el problema no es la Corte, sino que hemos sido nosotros. Por ejemplo, en casos como los que reseñó André Benavides, no ha habido un movimiento, no ha habido un grupo, no ha habido una tendencia, no ha habido un conjunto de actores sociales que les diga, páreme la mano hasta aquí. Porque además hace falta de un mecanismo de control político. Por eso se necesita un juicio político para la Corte Constitucional. Porque como acontece en México, como acontece en Panamá, como acontece en Guatemala, como acontece en Perú, como acontece en Brasil, como acontece en Argentina, como acontece en Colombia, los órganos de justicia están sujetos a control político cuando rebasan sus obligaciones, cuando sus acciones redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Bueno, en eso nos vamos a entrar más adelante cuando revisemos cómo dijo exactamente lo contrario el expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Zagado, en una célebre declaración recién en Ecoavisa. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos en Extreme, que es canal 15, en el caso de Vito TVO, perdón, y 709, si prefieren alta definición. En Manavisión, el canal es 194, DirecTV, corresponde a Manavisión, 194. En estas dos cableras y en todas las demás del país, nos pone RTU en los números que ven en pantalla. Gracias a eso,
cerca de 35.000, 40.000 hogares se conectan por esos medios. 10.000 más en conjunto, ¿no? Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM para Manabí. La Bonita del centro del país, en Riobamba, igual frecuencia, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Lo que hemos hablado tiene un antecedente que resumió así Carlos Acoto en una reciente nota de Teleamazonas, destacando que las tensiones entre los gobiernos de distinto tono en los últimos años han sido siempre iguales. Las tensiones entre los gobiernos de turno y la Corte Constitucional son más que esperadas, dice el constitucionalista Aldrin Gómez. No es la primera vez que un gobierno tiene un impasse con una corte, ya pasó con Lenín Moreno, ya pasó con Guillermo Lasso. Pero lo que ocurre con el actual régimen va un paso más allá, cree, pues no solo su gabinete se ha enfilado contra el organismo, sino que el propio presidente convocó a una marcha en su contra. Las tensiones han generado, entre otras, la reacción de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial. Su titular publicó en redes sociales: según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias. La autoridad de los jueces proviene de su papel como garante del orden constitucional, incluida la protección frente a abusos por parte de las mayorías. La independencia judicial no es opcional, es la base de la democracia. No es democrático que un primer mandatario llame prácticamente a la desobediencia de decisiones que han sido tomadas por órganos jurisdiccionales, más aún cuando esos órganos son prácticamente las altas cortes de la nación. Es un llamado al desacato lo que está haciendo Noboa mañana en la marcha a la cual usted de paso va. De ninguna manera, es una demostración sana de una separación de poderes dentro de una república. Perfectamente normal de que dentro de los poderes puedan existir quejas y hasta demostraciones políticas del descontento con alguna decisión. Es en cambio el camino a un autoritarismo más radical, según dicen otros, doctor Jorge Alvear. Bueno, yo lo dije aquí hace unos meses atrás en una misma entrevista con usted, señor Vera, que ante el abuso de poder de la Corte Constitucional no le quedaba más que a la ciudadanía expresar su desacuerdo y hacerle notar a la Corte que ella no está por encima de la Constitución ni de la ciudadanía. La ciudadanía lo ha hecho, pero ahora movilizada por el presidente cabe. Me hubiera gustado que lo haga sin necesidad de que lo lidere el poder político. Yo igual, lo hacíamos en la época de Correa. ¿Sí? Lo hacíamos en la época de Correa. Digo con orgullo que fui el pionero en comenzar las manifestaciones en la Pedro Carbo y 9 de octubre con 5.000 personas a cambio. Y todo el mundo se reía. Ya ven de cuánto valió. Pero volvamos al presente, el argumento de la constitucionalista Verónica Hernández, académica de la UES, ya respecto al tema materia de la convocatoria, el juicio político a la Corte Constitucional. La pregunta 6, que es, digamos, la que más, una especie de conmoción ha provocado en el país, que está relacionada a la posibilidad de iniciar juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. Usted recuerda allí que el artículo 431 lo prohíbe expresamente. Y lo busqué, dice el 431, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Es decir, ¿que consultar esto sería inconstitucional? No, la Corte ya se ha pronunciado sobre esto en el dictamen 419 RC/19, porque ya se lo propuso también la posibilidad de iniciar el juicio político a jueces de las altas cortes, decía esa solicitud de reforma constitucional. Y la Corte lo que le contestó en ese dictamen fue que el procedimiento era una reforma constitucional. Doctor Jorge Alvear, ¿no cabe entonces plantear el juicio político como pregunta de la consulta, sino ir directamente a plantearlo como una reforma constitucional? Así es, hay que plantearlo como una reforma constitucional. ¿Pero por qué entonces incluirlo como una pregunta de la consulta?
Bueno, entiendo que va a estar acompañada de un texto, de una propuesta, de un texto legal, un anexo, que habrá que ver cómo está redactado. Y la pregunta va en esa dirección, ¿no? Si está de acuerdo con el anexo que permitiría llevar a juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. Claramente lo que se quiere es un aval popular, político desde luego, para una propuesta así, que no parezca la iniciativa de un ejecutivo resentido o confrontado. Bueno, yo entiendo que esta propuesta ya se vino planteando hace mucho. Yo la propuse aquí en una reunión, en una entrevista con usted. Me acuerdo. Cuando no había todavía las leyes de urgencia, yo la propuse. Y qué bueno que lo recuerde. ¿Ante la constatación de qué? Usted reiteró eso hace rato. Ante la constatación del abuso de poder. ¿En temas cómo? En temas vitales como normas de la Constitución que no ameritan interpretación y sin embargo la Corte decidió reformarlas tácitamente, aunque se mantenga con el texto original, como bien lo señaló el compañero panelista, en el caso del matrimonio igualitario. Ahora, no vamos entonces rumbo a abolir la Corte, sino a restringir su poder y someterla a un juicio político para que sepa que tiene un detente. ¿En qué deja lo de abolir la Corte? Porque ya estás aboliendo su configuración actual. En la República Islámica de Irán, tú tienes el Consejo de los Ayatolas, que son 12 sabios juristas intocables, que ellos son los encargados de interpretar la constitucionalidad de todos los actos, de todos los poderes, regidos por el jefe supremo, ¿no? El Ayatolá supremo. Entonces, el asunto aquí no es desaparecer el organismo, sino cambiar su forma de nominación y sus atribuciones. Bueno, sobre todo el control, el contrapeso que tú le vas a establecer a la Corte Constitucional. Mira, he visto, Carlos... Eduardo Carminiani dice que sí hay contrapeso, que no es cierto esto de que son autoridades sin responsabilidad. En un editorial del viernes destaca, pese a que sí la tienen en lo civil, también en lo penal, si exigiesen dinero por sus fallos y que hasta pueden ser destituidos por infracciones, pero por la Corte, no por políticos. Solo entre ellos mismos. Y entre ellos mismos no se van a... Discúlpeme, ahí impera el espíritu de cuerpo. Entre ellos se protegen, entre ellos hasta se encubren. ¿Cuántas veces ha ocurrido que un juez con conflicto de interés, como Ramiro Ávila Santamaría, en el caso del matrimonio homosexual, o la jueza, ex jueza que recién acaba de salir, Daniela Salazar, ella era la que promovía el caso de la infancia transexual, el caso Amada, ella era la juez ponente. Ok, ahí van teniendo claras cosas que hasta ahora no se habían explorado. Cuando volvamos más, porque van a ver ustedes la célebre declaración del doctor Hernán Salgado que referí, y lo que contestó Stalin Andino respecto a la Corte Constitucional cuando sale de su función natural. Él es director de asesoría jurídica de la Presidencia de la República. Corte Constitucional que por años actúa en forma política, violando varias veces la Constitución, debe someterse a juicio político. Eso sí, causales no deben relacionarse con sus fallos. Esta Corte Constitucional incluso propició un golpe de Estado que sabían comenzaba con juicio político al presidente Lasso por mínima verosimilitud. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento, punto Wi-Fi, todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Lo que antes era un simple terreno, hoy vibra con fuerza, maquinaria y esperanza. Aquí donde muchos no veían nada, ahora se levanta la nueva ciudad. Y más que estructuras, aquí se construye bienestar, calidad de vida, empleo y oportunidades para miles de familias. Así es, una ciudad diseñada para transformar la forma en la que vivimos. Las maquinarias no se detienen y el movimiento de tierra avanza con fuerza, porque aquí se construye el futuro. Esta gran obra se levanta a pocos minutos de las urbanizaciones que construye Ambienza y será el epicentro de desarrollo para miles de familias. La nueva ciudad lo tendrá todo. Centros médicos, hipermercados, siendo Hipermarket la primera gran marca en llegar. Instituciones educativas, espacios recreativos, áreas verdes y mucho más. Todo en un mismo lugar, con la visión de mejorar la calidad de vida de
quienes ya habitan y de quienes pronto vivirán en los proyectos de Ambienza. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. De paso, ayer me dijeron que había dicho macrodigital, cuando sí dije OnePlus. Ayer, yo vi el programa de noche. Y no. Y como confío en ustedes, corregí. Porque a veces me cruzo de tanto dato que tengo que dar. Se equivocaron ustedes. Gracias por la buena intención de hacerme corregir. Dije bien. Yo no tengo problema. Mi apellido es Vera, no infalible. ¿Ok? Yo sí me equivoco. Y cuando me equivoco, corrijo. Desde detalles pequeños hasta detalles grandes. No presumo de infalibilidad. El reprise del programa es 24 horas después, realmente el día siguiente, mañana, 6 de la mañana, por OnePlus, canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping, OnePlus es canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Vamos a la célebre declaración que citaba del doctor Hernán Salgado, que afirmó en Ecoavisa ante Lenin Artieda que no se puede a un juez someterlo a juicio político, a ningún juez. No se puede a un juez someter a juicio político, no se puede. Ningún juez, menos el juez constitucional. ¿Cómo va a ser objeto de presiones? ¿Cómo puede decirle le voy a hacer juicio y no haga esto? Imposible. Eso es antidemocrático. Eso es un autoritarismo craso. Yo no creo que esto el presidente acepte, no creo, porque sería una barbaridad. El gobierno que estamos llevando adelante con el presidente Noboa es un gobierno democrático, respetuoso. No creo que él apoye esta barbaridad. Imagínense lo que eso significa. Eso no se ha dado en todo el mundo. No hay juicio político a ningún juez. Repito, peor a un magistrado de la Corte Constitucional. Es en efecto así, doctor Jorge Alvear Macías. Lamento mucho discrepar con mi amigo el doctor Hernán Salgado. El Tribunal Constitucional del Perú ha reiterado que el juicio político es un mecanismo legítimo que permite someter a los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular, es decir, la Asamblea. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso Tribunal Constitucional contra el Perú, que se resume en la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, a los que se los llamó a juicio político, pero no se les permitió ejercer su defensa. Se vulneró el debido proceso. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a los magistrados, señalándole que el juicio político es necesario, es obligatorio, pero las organizaciones o las instituciones del Estado con poder judicial como para destituir deben observar un proceso, un debido proceso y darle todas las garantías al funcionario que está siendo llevado al juicio político. Ya que usted menciona eso y habla del sistema interamericano, Eduardo Carmina, en el artículo que citaba el viernes pasado, dice: además de impresentable, pudiera contrariar a la jurisprudencia interamericana si se permitiese enjuiciarlos por sus decisiones y no solamente por faltas de disciplina graves o incapacidad. Es decir, el tema clave, según el doctor Carminiani, está en no enjuiciarlos por sus decisiones, sino por qué otras causales para no incurrir en los vicios que aquí señala. En la infracción crasa de la Constitución.
¿Qué es? Cuando la Corte interpreta una norma que no requiere interpretación para hacerla decir algo distinto a lo que se lee fácilmente de su texto. Pero ¿no dice usted que el neoconstitucionalismo del cual está impregnado este aparato, esta Constitución, pero se los permite? No está justificado en la Constitución, no está autorizado que lo hagan. Ok, esa es la diferencia. Antes de ir con Andrés Santos Benavides, lo que dijo Stalin Andino en mi programa de Radio Centro del Día a la Noche, cuando hablaba de que la Corte Constitucional se sale de su función natural. Cuando la Corte sale de su función natural de juez y entra a la función de ejecutor de política pública, es en donde tiene que responder, obviamente, por sus actos. Ojo, la Constitución ya prevé la responsabilidad de todo tipo a los jueces constitucionales. Servidores públicos en general. Excepto la política. Lo contempla. Entonces, el día actual podría responder por otro tipo de responsabilidades. ¿Qué ha pasado con la justicia constitucional? Se ha vuelto el reemplazo de la justicia ordinaria. Estamos totalmente de acuerdo que los jueces ordinarios, como la Corte Nacional de Justicia, jamás deberían estar enjuiciados políticamente. Pero es porque los casos deberían estar ahí. Las acciones de protección, las extraordinarias de protección y todas esas acciones que se inventaron en la Constitución y en la Ley de Garantías son un reemplazo mal hecho de lo que ya existe en la justicia ordinaria. Para eso está el contencioso administrativo, donde hay 3 jueces que me garantizan obtener una justicia en contra del Estado. Y hablábamos con él, doctor Andrés Santos, de que inclusive cuando hay casación, que supuestamente es lo último ante la Corte Nacional, de una sentencia en firme para que quede ejecutoriada, ese recurso de casación lo puede cambiar la Corte Constitucional si interponen una acción extraordinaria de protección. Sí, puede dejar sin efecto la sentencia de casación y no tienen límite de tiempo. Hay un grave peligro para el Estado de Derecho, la institucionalidad y el imperio de la ley. ¿Por qué? Yo puedo ganar una sentencia, yo puedo ganar el juicio en casación, pero si hacen una acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional no es que tiene un límite de tiempo, lo puede hacer, pueden demorar años. O sea, en ese caso la Corte Constitucional pasa a ser una Corte superior a la Corte Nacional. Por supuesto, fácticamente lo es. ¿Y qué ocurre? Pero esa sentencia no se suspende en su ejecución, puede hasta ejecutarse. Entonces, imagínese lo que sucedería si se ejecuta esa sentencia y la Corte años después dicta que se deje sin efecto. Si se trata de reparar un daño, en ese caso ya no se lo pudo hacer, porque la reparación vino cuando el daño ya se produjo. Correcto. Ahora, me quería referir a lo que usted estaba mencionando, sí, ¿no? De que el doctor Carmignani había señalado, ¿no?, que someter a juicio, a control político a los jueces, a los altos jueces de los altos tribunales, contravendría el derecho interamericano. No es así. La jurisprudencia interamericana, sí, dice. Sí, la jurisprudencia interamericana. El caso paradigma, el último, Ríos Ábalos contra Paraguay. Igual, unos magistrados destituidos por el Congreso de esa nación. La Corte fue muy clara, dijo, no se puede, es verdad, que el Congreso haga una interpretación, una valoración jurídica, una valoración judicial de las decisiones. Lo que tiene que hacer es demostrar la arbitrariedad y la irracionalidad de esas decisiones. ¿Cómo hacerlo sin la valoración judicial de lo que decidió la Corte? Es que ahí está, ahí viene el tema. Ellos tienen todos estos casos, el Camba Campos, por ejemplo, que fue en el Ecuador, este fue un caso de aquí. acuerdo. El caso, por ejemplo, Ríos Ábalos. Todos estos casos, en ningún momento la Corte ha dicho que no se puede hacer juicio político contra los magistrados. Jamás. Lo que ha recriminado al Estado, tanto ecuatoriano o al paraguayo, fue porque no se les brindó las garantías. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, no se les brindaron ni siquiera las garantías del amparo. El recurso lo que se conoce hoy como acción de protección. No pudieron ejercer su derecho a la defensa. Y además, en la tramitación del juicio político no se presentaron pruebas, habían también un contexto de una intencionalidad de sustituir a esos miembros de la Corte por otros. Eso nos lleva a que en el próximo bloque ya precisemos entonces la materia de la temática y convocatoria del programa. Sí, la Corte Constitucional debe ser sometida a juicio político. Esta, no solo la institución en común, esta especialmente,
que evidencia la degradación a la que el marco constitucional y legal reseñado por el doctor Jorge Alvear le permite, en otros casos, la impele a llegar. ¿Pero por qué causas? Cuando volvamos las respuestas. Corte Constitucional que por años actúa en forma política, violando varias veces la Constitución, debe someterse a juicio político. Eso sí, causales no deben relacionarse con sus fallos. Esta Corte Constitucional incluso propició un golpe de Estado que sabían comenzaba con juicio político al presidente Lasso por mínima verosimilitud. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los no y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. En Estados Unidos salimos a través de una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Es macro digital, 10.000, 12.000 conectados, solo allí de hogares cada noche, aparte de lo planetario, que es esta cuestión de YouTube, Facebook, etc. En algunos hogares tradicionalistas, las cableras son una vía habitual todavía de ver un medio que se va extinguiendo, que es la televisión. Macrodigital nos pone también en Hispasat, para España, y en Ecuador, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Galápagos, entre otras provincias. Fíjense las razones que da Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Federación Nacional de Abogados, para oponerse a lo que estamos tratando aquí. No estamos en contra del gobierno, no estamos en contra de las leyes, pero sí nosotros advertimos anteriormente sobre esta posibilidad de inconstitucionalidades que podría darse de estas leyes. Lo que se ha resuelto la Corte ha sido medidas cautelares, es decir, no se ve todavía el fondo, no se rechazan todavía las leyes. Puede cambiar, la decisión no está dicha, pero atribución de la Corte, de los jueces, es dar medidas cautelares cuando se sospecha que sí podrían haber inconstitucionalidades. El presidente de la República, Daniel Noboa, como un ecuatoriano más, tiene esta posibilidad de ir a la Corte Constitucional. Y eso no quiere decir que pueda interferir en la independencia judicial. Las decisiones que van a tomar dentro de las diferentes circunstancias que se deben dar en nuestro país deben ser respetadas por una institución independiente. Caso contrario, querría decir que cuando hay las sentencias en los juicios normales, habrían marchas porque no estamos de acuerdo con la resolución que tomen los jueces. Doctor Alvear, sin que en este rato le pida que legislemos, que redactemos textos de la Constitución, con todo lo dicho y analizado, ¿por qué causas entonces debería proceder un juicio a la Corte Constitucional, más allá de lo que usted ya describió, con esa figura de crasa violación del texto constitucional? Tal vez también por negligencia, denegación de justicia, demora en tramitación de causas. Incumplimiento de sus obligaciones céleres, y sobre todo cuando hay evidencia de que hace una discriminación con ciertas causas, las rezaga y otras las despacha. ¿Quién establece ese incumplimiento de sus obligaciones? Bueno, habría nada más que ver el catálogo de las decisiones y de los ingresos de las causas. Eso lo puede resolver mediante un pedido que le haga el Congreso, la Asamblea, a la misma Corte Constitucional.
Indíqueme cuántas causas ingresaron este año y cuántas ha resuelto de estas. ¿Y cuántas están represadas? Henry Cucalón, exlegislador, jurista, exministro de Gobierno, considera que esto es un asedio inaceptable y que simplemente responde a la política simplista y binaria de dividir los hechos entre salvadores y enemigos. Esa política simplista, binaria de salvadores, enemigos, no le hace nada bien a la democracia. A lo que a los ciudadanos le interesan es que haya un Estado organizado que se puede enfrentar al crimen organizado. Esto es un flaco favor que se está haciendo. Peor, este asedio que comenzó siendo comunicacional, debidamente orquestado, espero no aceitado, y que ahora resulta ser que va a dos vías. Uno, en el sentido de que por ejercer un control jurídico de algo que todo el mundo ha advertido, todos estamos de acuerdo con los objetivos de las leyes, pero su trámite cometió errores grasos por parte de la Asamblea. Pero lastimosamente recibieron una orden que es al todo o nada y no importa que después nos encargamos de la Corte. La Corte lo que ha hecho es admitir las demandas, no ha eliminado las leyes, ha suspendido algunos artículos y espero que la Asamblea y el Ejecutivo puedan fundamentar su criterio y que todo obre en derecho. Ahí hay dos argumentos, doctor Santos. Uno, la culpa del bloqueo en la Corte es de la forma, según Henry Cucalón, en que el propio Ejecutivo ha mandado las leyes, llenas de vicios de inconstitucionalidad. Y otro que no se menciona allí, ¿qué calidad, no hablo de moral, ética, académica, qué preparación tiene esta clase de asamblea para evaluar lo que hace un rato veíamos con el doctor Jorge Alvear, que hubo incumplimiento de funciones? Ya. La Asamblea no realiza un análisis, por decirlo así, técnico-académico. La Asamblea tiene que representar los intereses del pueblo, esa es su función. Por eso en ningún país del mundo se pide títulos de cuarto nivel para ser asambleísta. En el juicio político entonces debería ser por causas políticas. Eso tiene que ser, ¿por qué? ¿Y pueden ser cualquiera entonces? No, ahí vamos. Alguien se le inventó que le cae mal a la Corte, hace una argumentación muy inteligente y rebuscada y sácate de juicio político. Tienen que ser determinadas, por ejemplo, el abuso de poder. O infracciones disciplinarias. Estamos hablando, por ejemplo, arrogación de funciones o conflicto de intereses, como lo que mencionamos hace un momento. ¿Quién establece eso? ¿La Comisión de Fiscalización o quién debería? ¿Una comisión técnica especial que designe la Asamblea? ¿El CAL? ¿La comisión de lo...? Hay una de seguridad, de lo legal, de lo jurídico, no estoy seguro. ¿De lo constitucional? Sí, hay una comisión constitucional de paso. ¿Y sabe quién tiene mayoría ahí? El correísmo. Se la dieron esa mayoría al correísmo y la de los niños también. ¿Esa gente va a decir eso? Sí, a ver, la Asamblea tiene que organizar quién va a ser, digamos, el instructor en este proceso. ¿Pero cuál es su propuesta? Político. ¿Quiénes deberían ser el filtro? Tú tienes desde la comisión de fiscalización como tal, tú puedes armar también una comisión especial para el efecto también, dependiendo cómo se arme. O sea, es que, a ver, las decisiones en la Asamblea son políticas, no es que están ahí. Pero tienen que darle a alguien un fundamento jurídico creíble, sí. Doctor Alvear. ¿Quién podría ser? ¿A quién se confía esta elaboración, análisis de las causales que vayan a ponerse en la pregunta y que deberían constar en el anexo? ¿Quién? Bueno, desafortunadamente la estructura de la Asamblea Nacional funciona a través de comisiones permanentes o especiales. Aquí habría que armar una comisión especial, en la cual pues tendría que ponerse asesores que cumplan los requisitos para poder hacer un trabajo. Claro, que le dé solidez. De repente razones sobran. A la investigación y a la acusación. Y esos asambleístas no pueden participar en la toma de la decisión. Si son investigadores, si son los que preparan el caso, no pueden votar. Es lo que ha requerido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, vamos avanzando. Desde luego supongo que el Ejecutivo tendrá una idea, o con las que aporten ahora, podrá pulir la que tiene. Cuando volvamos, quienes en cambio se han mostrado favorables al juicio político: Ismael Quintana, constitucionalista, y Blasco Peña Herrera, dirigente gremial. Corte Constitucional, que por años actúa en forma política, violando varias veces la Constitución, debe someterse a juicio político. Eso sí, causales no deben relacionarse con sus fallos. Esta Corte Constitucional incluso propició un golpe de Estado que, saben, comenzaba con juicio político al presidente Lasso por mínimo a verosimilitud. Ser
full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Topterra presenta una oportunidad única. Un macrolote industrial de 20 hectáreas en plena vía San Borondón, junto al redondel de Miguel Yunes, que se conecta con vía Alpán y vía cabecera cantonal San Borondón. Una zona estratégica, con alto crecimiento, perfecta para bodegas, fábricas o desarrollos industriales a gran escala. Invierte con Topterra y proyecta tu futuro desde uno de los puntos más productivos del Ecuador. Topterra. Terrenos que impulsan tu visión. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Grabamos y emitimos desde los estudios del canal 24/7, que a la vez reproduce el programa una hora antes, en todos los números que ven de las distintas cableras que aparecen en su pantalla. Ismael Quintana tiene esta perspectiva sobre el tema que estamos tratando y la compartió en el programa del día a la noche que hago en Radio Centro de 17 a 19 horas. Factor común a nivel regional y que también era la regla en Ecuador hasta el año 98 es que usted puede fiscalizar políticamente los actos o las omisiones de los miembros de estos tribunales o cortes, pero con la salvedad de que la censura o destitución obedezca a la toma de una decisión judicial. Porque claro, ahí hay que abrir el paraguas de la discusión a lo que ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, donde por si acaso la Corte Interamericana no ha prohibido ni ha determinado, como muchos creen, que los juicios políticos están vedados para los casos de las altas cortes. Lo que la Corte Interamericana ha dicho es lo que le comento, que usted puede fiscalizar, pero no los puede destituir por la toma de decisiones. Y una perspectiva gremial y política sobre lo mismo tiene Blasco Peñarrera, quien confirmó que participa en la marcha de mañana. Las decisiones que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa en su mayoría han sido acertadas, sobre todo en este segundo periodo, ¿no? Ganando un poco más de experiencia, sin la presión de los meses que tenía en su primer periodo. Posiblemente la última, la más controversial, esto de llamar a una consulta para que alguien, alguna institución, alguna entidad, fiscalice a los jueces de la Corte Constitucional, es absolutamente lógica. No existe funcionario público alguno que no tenga que rendir cuentas. Eso lo establece el artículo 248 de la Constitución. Entonces, estos señores, jueces constitucionales, que están dictando políticas públicas ahora, porque en eso se han convertido, es un gobierno paralelo, tienen que ser fiscalizados por el máximo poder, que es el poder legislativo, que fiscaliza justamente a los otros poderes del Estado. Y antes de volver a mis panelistas, les decía al principio que la reacción pública del doctor Ali Lozada, expresidente de la Corte, quien sigue siendo juez y realmente la maneja junto con el doctor Ramiro Ávila desde afuera, se limita a este texto en X que comenta y reproduce otro de la cuenta ethic_bajo y finalmente ratifican que ellos son víctimas, ¿no? Pobrecitos, de una campaña, una estrategia que los pone como enemigos. Dice, se crea un ellos y este enemigo siempre tratado como una amenaza biológica, contagiosa o degenerada, son una plaga, una enfermedad, una subespecie. Ideas muy básicas de reducción y deshumanización sistemática que permiten activar la amígdala, eliminar barreras éticas y justificar la violencia. Debería tener, doctor Andrés Santos de Espinosa, la Corte Constitucional una explicación pública o por lo menos
una diciendo de por qué no van a hacer esta ni ninguna explicación pública en ningún caso, o el silencio es la opción más correcta? No, la Corte tiene que rendir cuentas. Por ejemplo, en pleno conflicto armado no es la primera vez que la Corte se interpone con una operación de seguridad para defender a la población. Yo no estoy hablando solo de la suspensión de la Ley de Solidaridad y de su artículo 6. No, estoy hablando, por ejemplo, en abril creo que fue. La Corte negó la consulta solicitada por el presidente para reformar la prisión preventiva, porque el conflicto armado todo gira en torno a la privación de libertad y a la prisión preventiva, porque ahí es donde salen la gran mayoría de delincuentes peligrosos atrapados. La Corte se la negó pese a que en el 2011, no nos olvidemos en la época de Correa, la Corte Constitucional le acepta el cambio vía referéndum, ¿ya? La Corte, en cambio, acá le dice, no, tienes que irte a Asamblea Constituyente, es restricción de derechos. Entonces, la Corte Constitucional tiene unas facultades ilimitadas, arbitrarias, discrecionales para elegir y dictar política pública desde el país. Igual ni que tú, doctor Jorge Alvear, los jueces han dicho, nosotros hablamos por nuestras sentencias. Este que es un caso especialmente grave por las implicaciones que aquí hemos analizado y la movilización que genera mañana, deberían merecer de la Corte algún tipo de respuesta o explicación que no sean tweets glosando citas de otros como el que acabo de mencionar. Yo coincido con lo que dice el juez Lozada. Los jueces hablan a través de las sentencias, pero definitivamente las sentencias que han dictado son repudiables y como son de última de cierre, así lo llaman ahora, pues no hay un remedio. Si es así, ¿qué es lo que nos están diciendo a través de sus dictámenes, que en este caso concreto suspenden las leyes? Y como nos recordaba Paulo Cañas, ¿por qué tanto escándalo? No se han pronunciado sobre el fondo todavía. Denle suave. Porque la suspensión de ciertas normas anulan la operación de alguna de esas leyes. Sí llama la atención, por ejemplo, que la ley de integridad no se toca ningún solo artículo, pero sí una transitoria, la que prevé la necesidad de dictar una reglamentación para las cooperativas. Al suspenderla no se puede emitir la regulación y esa ley está ahí en el limbo. La que establecía que las cooperativas de cierto volumen y categoría deben pasar al ámbito de control de la Superintendencia de Bancos. Cuando volvamos, las conclusiones de otros invitados y algo que nos hizo acuerdo aquí el viernes Fabián Pozo, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, que la Corte Constitucional actual y la de entonces con la anterior composición eran el primer eslabón de un golpe de Estado parlamentario, añadió él. Ya van a ver por qué. Corte Constitucional que por años actúa en forma política, violando varias veces la Constitución, debe someterse a juicio político. Eso sí, causales no deben relacionarse con sus fallos. Esta Corte Constitucional incluso propició un golpe de Estado que sabían comenzaba con juicio político al presidente Lasso por mínima verosimilitud. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano, mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Lo que antes era un simple terreno, hoy vibra con fuerza, maquinaria y esperanza. Aquí donde muchos no veían nada, ahora se levanta la nueva ciudad. Y más que estructuras, aquí se construye bienestar, calidad de vida, empleo y oportunidades para miles de familias. Así es, una ciudad diseñada para transformar la forma en la que vivimos. Las maquinarias no se detienen y el movimiento de tierra avanza con fuerza, porque aquí se construye el futuro. Esta gran obra se levanta a pocos minutos de las urbanizaciones que construye Ambienza y será el epicentro de desarrollo para miles de familias. La nueva ciudad lo tendrá todo. Centros médicos, hipermercados, siendo Hipermarket la primera gran marca en llegar. Instituciones educativas, espacios recreativos, áreas verdes y mucho más. Todo en un mismo lugar, con la visión de mejorar la calidad de vida de
de quienes ya habitan y de quienes pronto vivirán en los proyectos de Ambienza. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Pongan mucha atención a cada palabra de lo que respondió aquí el secretario jurídico de la Presidencia sobre la Corte Constitucional que permitió juicio político a Guillermo Lasso por mínima verosimilitud. Doctor Fabián Pozo, en la época de Guillermo Lasso. Y es claro que existía, como lo dije, un golpe de Estado parlamentario. Pero ese golpe de Estado parlamentario era parte de un plan de toma de las instituciones, que cuando sacamos este libro hace 1 año y medio, era una hipótesis. Y luego se fue confirmando en verdad. ¿En qué consistía el golpe de Estado parlamentario y el plan de toma de las instituciones? Guillermo Lasso era un dique frente a la toma de las instituciones de control. Recuerde que en ese momento teníamos juicio político a la fiscal, juicio político al contralor, juicio político al superintendente de bancos, al superintendente de compañías. ¿Quién presidía el Consejo de Participación? La Liga Azul. ¿Ya? ¿Cómo hubiera terminado todo eso si Guillermo Lasso no disolvía la asamblea de Virgilio Saquicela? Asamblea que, viendo la entrevista que yo no recordaba haber dado, veo en esa época, en 2022, el concepto GDO, grupo, era un concepto lejano. Nadie estaba familiarizado con todo este zoológico de bandas que hay ahora. Era una hipótesis en ese momento. Guillermo Lasso era la primera pieza del dominó que querían tirar abajo, porque si lo conseguían se venía todo abajo. La propia Fiscalía, Corte Constitucional. La propia Corte Constitucional, a los 3 meses de que se disolvió la Asamblea, el Consejo de Participación intentó defenestrar a la propia Corte Constitucional. ¿Qué pasó? Que la Corte disparó más rápido y defenestró a la Liga Azul. En otras palabras, esa Corte Constitucional, muchos de cuyos miembros permanecen todavía, dio paso al juicio político de mínima verosimilitud a Guillermo Lasso en la certeza de que si él acudía perdería, sería destituido. Y eso comenzaba un dominó con la primera pieza que quedaba y se llevaba las demás, lo cual en esa época, como dijo el doctor Fabián Pozo, parecía una hipótesis. Luego se probó en los chats que ese era el plan de correísmo, y esa es en gran mayoría la gente que sigue ahí de juez, y ese es el espíritu de la mayoría correísta de la actual Corte renovada. Para concluir, doctor, en un artículo del 2009, usted ya escribía, decía, conocía, no puedo decir vaticinaba porque eso es producto de su estudio, lo que afirmó a lo largo del programa, que una Corte Constitucional como esta, concebida y estructurada bajo el neoconstitucionalismo, puede cualquier sentencia dictada en cualquier tiempo y en cualquier materia anularla. ¿Seguimos corriendo ese riesgo? Así es. ¿Y qué hacemos frente a eso? Hay que reformar la Constitución para restringir las potestades y ponerle cotos a la Corte Constitucional. Y hasta tanto, la consulta de diciembre, una reforma constitucional el próximo año. ¿Qué hacemos con la actual Corte, doctor André Santos Espinosa? La actual Corte Constitucional, bueno, en general, todo el desempeño que ha tenido, por ejemplo, hace poco fue una conmoción social porque el alcalde de Pujilí ahora va a cumplir prisión preventiva en la cárcel de mujeres. ¿Porque se declaró mujer? Porque se declaró mujer y se cambió el sexo en la cédula. Siendo biológicamente hombre. Eso fue ordenado por la Corte Constitucional en el 2018-19 más o menos. Esa posibilidad de cambiarse de sexo en la cédula. Es decir, cada cual no solo puede poner su identidad de género, claro, sino su identidad de sexo. De sexo. Claro, o sea, ¿Y la consecuencia de eso es?
Ya, y a consecuencia de eso, él ya tiene que ser tratado como una mujer. Es decir, imagínese el abuso en el sistema penitenciario. Un GDO peligrosísimo puede ser ahora, se cambia de sexo. Pero esa es la tendencia moderna, esa es la libertad. Pero bueno, ¿cuál es el problema de que cada cual pide que le pongan ahí como se conciba? Dice alguien, yo me declaro marciano, póngame marciano. Cada cual puede declararse perro o gato, pero las leyes objetivas, la realidad no puede sobreponerse sobre la primacía de la realidad. Cromosomas XX, mujer, cárcel de mujeres. Como cromosomas XY, cárcel de hombres. Bueno, tiene que ser ahí. Esa es la cultura woke, como le llaman, que representa muy bien esta Corte Constitucional. Doctor Jorge Alvear Macías y doctor Andrés Santos Benavides, gracias por esclarecer por dónde debería ir la redacción de causales. Si el juicio político se aprueba, debería ser por reforma, según algunos coinciden, tras la consulta que le daría impulso y respaldo popular para que la Corte Constitucional deje de hacer lo que aquí, conocedores del derecho, han ilustrado, recordado y recreado mejor que yo. El peligro está allí, y sí, el enemigo son ellos, aunque no les guste decirlos, porque quien se asocia a aquellos que están desolando o asolando la sociedad ecuatoriana y ser sus cómplices, encubridores o defensores, o su mecanismo de blindaje y justificación, son enemigos de lo que queremos construir o reconstruir una sociedad sana y sobre todo democrática. ¿No les gusta? Asúmanlo. Tengan la valentía por lo menos de declararse enemigos de aquellos que ustedes consideran equivocado, retrógrado, tradicionalista, neoliberal, capitalista, etcétera. Todos esos dogmas que los atormentan y los gobiernan. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar.